tiene ropa, no tiene zapatos, anda en la calle, mal alimentado. Y uno siente que le da tristeza, y uno siente que le pasa eso en el corazón. Bueno, la pobreza afecta a los niños socialmente por la discriminación que hay a nuestro alrededor y eso hace que también se afecten emocionalmente. Porque no pueden estudiar, no pueden superarse. Muchas veces los niños intentan suicidarse, ahora se ve mucho eso. Es que ellos quieren tener un sueño, si quieren ser doctor, profesor, astronauta, muchas cosas. Y no las pueden cumplir porque los papás no están ahí apoyándolo a ellos. Por eso ellos no van a poder ser lo que ellos quieren, sus deseos. Los afectan los niños pobres que no tienen alimento, tienen una casa digna ni forma de ir a estudiar. Ellos rebuscan su alimento en las calles y sufren físicamente y emocionalmente. La pobreza afecta a los niños cuando los papás no tienen trabajo para poder comprarle los útiles escolares y los otros niños sí tienen los útiles escolares para poder hacer las tareas. Entonces él se pone triste y abandona el colegio. A veces deben de ayudar a ellos, amarlos, quererlos, no dejar que trabajen y darle todo lo que necesitan. Sería bueno que hubieran más oportunidades para los padres de bajos recursos para sostener a sus familias y que no hubiera tanta pobreza infantil. Para que los niños no estén en pobreza, ayudarlos, no dejarlos solos, para que ellos cumplan sus sueños. Para que tengan su alimento, su ropita, que tengan sus estudios, sus sueños y muchas cosas más. Listo, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a todos los colegas que están conectados, también que nos ven pues, en la retransmisión. Queremos darle la bienvenida a esta segunda sesión de los diálogos sobre medición y pobreza infantil en Colombia, que que hemos organizado junto con el Departamento Nacional para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, el ICBF y el DANI, con acompañamiento también de la Consejería Presidencial para Niñez y Adolescencia. En el día de hoy, pues, le damos la bienvenida a nuestra colega Mayra Colachi de el CEPAL Uruguay. Mayra, pues, bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos, por tu tiempo, por esta tarde de hoy, por el tiempo, pues, en la preparación previamente, por tener, digamos, la muy buena voluntad de compartir con nosotros, Órtica, un rato tu experiencia y el trabajo que se ha venido realizando desde CEPAL Uruguay, sobre todo en el tema de pobreza multidimensional, pues con énfasis en primera infancia, y pues todo el diálogo y todas las propuestas que ustedes han venido desarrollando últimamente acerca de pues, el uso y la focalización de este tipo de instrumentos para mejorar los programas de atención a primera infancia. Entonces, pues, quería presentarles. Mayra Culache es investigadora del equipo de CEPAL en Uruguay. Ella pues, es economista, tiene una maestría también en economía, perdón, economía internacional y un diplomado en protección social de las Américas. Y aparte pues, de haber trabajado también por varios años en CEPAL, la oficina de Montevideo, también pues, trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, liderando, por ejemplo, la Dirección de Protección Social. La idea, pues, para que Mayra nos acompañe hoy, igual como lo hemos hecho, es escuchar de ella un poco su experiencia, digamos, en algunos de estos trabajos sobre pobreza multidimensional infantil, la relación con el mejoramiento o por lo menos la optimización de la focalización en en los programas de atención a primera infancia y que sobre eso de pronto podamos tener algún diálogo y que nos puedan surgir algunas inquietudes nuevas del proceso que aquí en Colombia ya hemos venido desarrollando
en el diseño del indicador de pobreza multidimensional y el diseño de una estrategia para la superación de la pobreza infantil. Entonces, siendo así, pues le daría la palabra entonces a Tatiana, que va a ser nuestra moderadora del día de hoy, para que sigamos con la agenda como estaba prevista y luego de esto, pues ya quedamos en manos de Mayra. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes especialmente a Mayra, que se une a este equipo técnico del Gobierno Nacional colombiano que se encuentra liderando pues en la tarea nada pequeña de diseñar una medición y una estrategia para la superación de la pobreza en la niñez en nuestro país. Mayra, ¿qué te contamos? Que llevamos ya 1 año y medio metidos en este cuento, leyéndolos mucho, los hemos leído a ustedes, hemos leído documentos muy interesantes también de los observatorios de niñez en Uruguay, leyendo también toda la bibliografía que por supuesto UNICEF nos ha sido también un aliado clave en esta revisión bibliográfica, en estos análisis. Eh, el gobierno colombiano tiene un sector que se llama el sector de la inclusión social, y en este sector se encuentra el Instituto Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que además es el rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y quien lidera este sector es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de donde me encuentro en la tarde de hoy. Nosotros hemos recibido como mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 la tarea de diseñar y de liderar esta estrategia para la superación de la pobreza en la niñez, y lo estamos haciendo en coordinación, por supuesto, con el Departamento Nacional de Planeación, quien tiene también la responsabilidad de diseñar y crear la medición, el indicador para definir la pobreza multidimensional. Y por supuesto entenderás que estas dos cosas deben estar muy conectadas y deben dialogar, entonces por eso trabajamos en llave, como decimos aquí en Colombia. Adicionalmente, también hay una instancia muy importante para nosotros, que es la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, porque esta consejería, no solamente por estar en presidencia, es una consejería que a lo largo de su historia es la que lidera la política de primera infancia en nuestro país, y junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, digamos, tienen una gran responsabilidad, pero nuestra filosofía de estas políticas aquí en Colombia es que las políticas son intersectoriales. Entonces, digamos que desde la estrategia también hemos querido que esto sea una construcción intersectorial. Por lo pronto, estamos liderando desde el sector de la inclusión social, pero para el diseño de la estrategia en el próximo año y de la medición, aspiramos ya a poder involucrar sectores. Esa es la introducción que yo podría darles en la tarde de hoy de nuestro espíritu del encuentro, y te damos la palabra para que nos cuentes tu experiencia allá con todo el tema del índice multidimensional. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Tatiana y a Pedro, por la invitación y por la gran bienvenida. Yo tengo una presentación para compartirles, si es que lo logro. Denme un minutito mientras que... No te preocupes. ¿Está viendo la presentación? Ya cargó. Perfecto. Entonces, mi intención es hacerles una presentación de aproximadamente unos 20 minutos, que se va a basar en dos grandes, va a tener como dos grandes momentos. Uno está más apoyado en la historia o en el proceso de reducción de la pobreza que tuvo Uruguay, principalmente entre el 2005 y el 2011, y ahí una mirada más multidimensional a esa reducción de la pobreza, que generalmente tiene una mirada más basada en lo monetario. Y después de eso les quería mostrar un ejercicio que hicimos desde la oficina de CEPAL en Montevideo con Victoria Tenenbaum, asociado a la relación entre estos indicadores multidimensionales y algunas herramientas de focalización de políticas dirigidas específicamente a infantes. Entonces, una de las cuestiones como que les quería también comentar es que esta presentación en realidad la estuvimos trabajando con Victoria Tenenbaum, que es mi compañera tanto de la oficina de la CEPAL en Montevideo como del Instituto de Economía de la Universidad de la República, que hemos trabajado conjuntamente en todas estas temáticas,
y gran parte como de los resultados que les presento, salvo que indique lo contrario, están basados en trabajos que hemos hecho en conjunto con ella. Entonces, una primera parte de la presentación, como les comentaba, tenía que ver con esto de la experiencia uruguaya en la reducción de la pobreza. La gráfica que les presento acá es una gráfica que muestra la evolución de la pobreza entre el 2005 y el 2016, por grupos etarios. Las burbujas más claritas son las personas menores de 18 años, en el celeste están las personas entre 18 y 64, y en azul están las personas de 65 años y más. Y básicamente lo que muestra, el lugar en el que está ubicada la burbuja refiere a la incidencia de la pobreza monetaria en ese tramo de edad, en ese año, y el tamaño de la burbuja refiere a la cantidad de personas que dentro de ese grupo de edad estaban en situación de pobreza en ese año. Entonces, en primer lugar, esta es una situación que se repite en todos los años, o en las series largas que tenemos en Uruguay, de pobreza monetaria, que es que la pobreza está principalmente concentrada en la población infantil, y se estructura muy claramente por edades. Esto tiene que ver con el desarrollo de los sistemas de protección social y de jubilaciones y pensiones uruguayos, que tiene una cobertura muy amplia, que permite los bajos, que habilita estos bajos niveles de pobreza entre las personas mayores de 65 años, pero básicamente también muestra cómo lo que les quería mostrar era como esa reducción de la pobreza que se vio en este periodo, está básicamente asociada a una salida masiva de pobreza de niños, niñas y adolescentes, pero también a una reducción, y principalmente a una reducción fuerte de la pobreza en adultos. Aun cuando la pobreza en adultos se redujo porcentualmente menos, la masa de personas que salió de la pobreza son niños y adultos, pero la reducción de la pobreza en términos porcentuales fue mayor para las personas mayores en el periodo. Las razones que encontramos o podemos argumentar para esta caída de la pobreza, especialmente en los niños, niñas y adolescentes, entre el 2005 y 2011, tienen como distintas puntas, son muy difíciles de separar y muy difíciles de identificar causalmente cuál de ellas, el peso de cada una de ellas, pero básicamente podemos decir que hay un peso muy importante del ciclo económico, hay una variación, un aumento del PIB más o menos de un 5% anual en este periodo, que viene acompañado también de una mejora bastante importante en términos históricos de la distribución de los ingresos en Uruguay, que permite que no solamente la torta aumente, sino que una porción creciente o cada vez mayor vaya para los sectores más bajos de la población. Y de este modo el dinamismo de la economía se refleja en mejoras en los ingresos en las partes bajas de la distribución, que son aquellas que tienen en este caso la mayor variación porcentual de ingresos. A la vez, estos sectores de la población, en los cuales de menores ingresos, es en donde se concentran la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en Uruguay, por lo cual estos dinamismos macro se reflejan directamente en la evolución de los ingresos de los hogares con niños, niñas y adolescentes. También hay algunas políticas que afectaron directamente este fenómeno. En primer lugar, la que es más clara es la política de asignaciones familiares, es un CCT, una transferencia de ingresos condicionada, que aproximadamente hoy en día son unos $40 por niño, por mes, con un adicional de $18 para niños, para adolescentes, para adolescentes, que está condicionado a la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a centros educativos y a los controles de salud. Esta política fue implementada a partir del 2006, pero tiene una versión previa en el 2005 llamada Plan de Emergencia, y tuvo un impacto de una reducción bastante importante de la pobreza en esta población. Adicionalmente, en estos sectores durante estos años surgen también un conjunto de políticas que no refieren directamente a las transferencias de ingresos, sino que tienen que ver
con políticas de cuidado asociadas a la extensión de los servicios de educación y cuidado infantil para niños pequeños, con una cobertura prácticamente, llegando a una cobertura prácticamente universal de los niños de 3, 4 y 5 años en servicios públicos y gratuitos de cuidado, y la expansión muy significativa de los servicios para niños de 1 y 2 años. A la vez hay se implementa el sistema de salud, o se extiende el sistema de salud con la reforma de la salud a partir del año 2006, que implementa un conjunto de instrumentos que afectan directamente la situación y los controles o la atención de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres embarazadas o de las mujeres en edad reproductiva, a través de la asignación de los servicios de salud en servicios privados para los hijos, hijas y parejas de las personas que trabajan de forma formal, y el establecimiento de un conjunto de prestaciones obligatorias para todas las personas que están atendidas a través del pago de ciertos de sobrecápitas a los prestadores privados por el cumplimiento de ciertas metas de salud, algunas de las cuales estaban asociadas directamente al cuidado de las mujeres embarazadas y de los niños, niñas y adolescentes, y también mucho más recientemente, a partir del año 2015-2016, la implementación de algunos programas de cercanía, de acompañamiento de familias, de acercamiento de las familias a los servicios y de creación como de puentes entre los servicios públicos y las necesidades. Pero, y acá es una de las cosas que me parece más interesante, la mayor parte, o el efecto probablemente más fuerte en la pobreza, en el caso para niños, niñas y adolescentes, tuvo que ver con políticas de empleo, o con esta relación entre el ciclo económico y algunas políticas de empleo que dieron dinamismo al mercado laboral, por un lado, y por otro lado lograron un aumento significativo de los salarios, especialmente de aquellos salarios más deprimidos, y en este caso probablemente las dos patas más importantes fue el aumento muy importante del salario mínimo en el periodo, y la implementación de la negociación salarial colectiva a nivel de rama en la economía, que estableció y permitió un aumento muy importante de los salarios. A esto se le suma la extensión del sistema de salud que les estaba comentando hace un ratito, y la reforma impositiva que también redujo significativamente la desigualdad. El tema es que esa reducción de la pobreza monetaria que les estuve comentando, no necesariamente viene acompañada de una reducción similar o en los mismos ritmos de la pobreza multidimensional. Lo que les muestro acá es un indicador, una gráfica que muestra un periodo muy largo, entre el 91 y el 2014, de la evolución de un indicador de pobreza monetaria, el indicador oficial de pobreza monetaria para personas menores de 18 años, y ese mismo, un indicador también de recuento de pobreza, en este caso multidimensional, para el mismo periodo también para personas menores de 18 años, un trabajo que hicimos con Victoria para UNICEF Uruguay. En este caso, los indicadores solamente, la idea no era meterse en cuáles eran las características del indicador, es un indicador a nivel de hogar, pero para hogares con niños, niñas y adolescentes, que básicamente se construye con indicadores muy, muy simples, que estaban disponibles para todo el periodo, que son hacinamiento, características del acceso al agua y del saneamiento del hogar, la educación medida por asistencia y rezago de los niños menores de 18 años, y el acceso a bienes de confort, básicamente a refrigeración, a calentamiento de agua para baño, y a refrigeración de alimentos. Entonces, lo que vemos es que esas variaciones fuertes que tuvo la pobreza monetaria, que se ven en esa línea punteada de naranja, no se ven acompañadas ni en el aumento ni en la reducción por variaciones tan fuertes en la pobreza multidimensional. Entonces, todos estos logros que hubo impulsados y fuertemente movidos por variaciones en los ingresos de los hogares, se mueven. Sí es cierto que en el periodo se reduce, en estos años que están acá, se reduce aproximadamente 20 puntos la pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes,
Esa reducción es mucho más lenta en el periodo que estábamos comentando recién en términos multidimensionales, y viene impulsada por aquellos elementos más asociados, o en esas dimensiones más asociadas al ingreso, especialmente en el caso de los bienes de confort, y más recientemente en el caso de hacinamiento. Entonces, creo que en la oportunidad que están ustedes de construcción de un indicador multidimensional para medición de pobreza de niños, niñas y adolescentes, parece bastante importante la concentración, y eso yo lo he visto en los documentos que me hizo llegar Pedro, de los indicadores a nivel de individuos, ¿sí? Entonces, la oportunidad de evaluar las privaciones a la infancia asociadas a indicadores que son medidos a nivel individual, permite la incorporación de estas dimensiones que son relevantes específicamente para la edad, y que permiten evaluar las condiciones y las necesidades específicas de cada tramo etario diferente. Sin embargo, para esto, y ese era el problema que nosotros nos habíamos encontrado en este otro indicador que construimos, se requiere de preguntas muy específicas que permitan asociar o medir o evaluar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes en el periodo específico de su vida, y en subtramos dentro de ella. Entonces, las necesidades de inclusión de preguntas en las encuestas regulares, o de construcción regulares, de encuestas regulares asociadas directamente a estos tramos etarios, parece ser muy importante y una condición primordial para poder avanzar en estos indicadores a nivel individual, y no contentarse con indicadores que se construyen a nivel de hogar. Nosotros tenemos como dos experiencias de trabajo con indicadores a nivel individual en estos tramos etarios. Un ejemplo es el de primera infancia, con el que después voy a comentarles lo que hicimos con las políticas de focalización, y un indicador de adolescencia que construimos para adolescencia también con el apoyo de UNICEF Uruguay. Estos dos indicadores que les voy a comentar ahora están los dos construidos en base a encuestas específicas que se realizaron, son encuestas periódicas, es decir, que se realizan cada un determinado periodo de tiempo en Uruguay, pero que son específicas para estas poblaciones. En el caso de las de adolescencia es la encuesta nacional de adolescencia y juventud, y en el caso de primera infancia es la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud para niños, es una encuesta longitudinal que que sigue distintas cohortes de niños de 0 a 3 años, por un periodo. Entonces, lo que nos permite estos indicadores, este es el indicador de privación en adolescencia. Mi intención no es comentarles las características del indicador, pero sí discutir un poco cuáles son los intereses de incluir estos indicadores a nivel individual. Es que permiten estas encuestas evaluar de forma mucho más clara, este era el de adolescencia, mucho más clara las necesidades específicas de estos tramos etarios. En el caso de salud, la encuesta regular en Uruguay tiene una información muy pobre de salud. En este caso nos permitía incluir no solamente si tiene los derechos de atención, sino si efectivamente está concentrando al médico en los controles. Permite incluir las preguntas de trabajo, pero por ejemplo, en Uruguay el trabajo infantil para menores de 12 años es relativamente poco habitual, pero sí lo es habitual entre los adolescentes, y es una preocupación muy importante, y nos permite incluir esta pregunta, pero que no está preguntada en las encuestas regulares para menores de 14 años, y a la vez nos permite incorporar preguntas de inclusión social, preguntas de tiempo libre, utilización de tiempo libre, que no teníamos disponibles en otras encuestas. Y aun cuando estos son los resultados de las privaciones en cada una de las dimensiones, no tiene grandes variaciones en el tiempo, como nos pasaba con los indicadores a nivel de hogar, salvo en el caso de salud, que está muy asociada a la implementación de esta reforma que les comentaba hace un ratito, sí tiene grandes diferencias en términos de la identificación de la pobreza a nivel individual y las diferencias que se empiezan a encontrar entre individuos dentro de estos tramos etarios. Por ejemplo, a nivel de género, donde empezamos a encontrar diferencias muy importantes entre las distintas privaciones que tienen varones y mujeres en su inserción, o las problemáticas específicas que tienen los distintos grupos
demográficos que no lo podíamos ver cuando mirábamos estos indicadores a nivel de hogar, dado que que se le asigna el valor del hogar a todas las personas que están incluidas dentro. El indicador de bienestar en primera infancia es bastante más rico y bastante más trabajado, dado que contamos con una encuesta que tiene características bastante particulares y bastante únicas a nivel del país, y que evalúa de forma directa un montón de condiciones que parecían muy importantes en estos primeros días, primeros años de vida de las personas. Entonces, nos permitía esta encuesta de nuevo incorporar no solo esas dimensiones que ya conocíamos de bienestar asociadas a los hogares, como es este primer pilar de dimensiones, sino también incorporar cómo había sido el embarazo y el cuidado del embarazo de ese niño, cómo eran las prácticas de crianza, y acá es una de las dimensiones más interesantes que pudimos incorporar, tanto la presencia y contacto con padre, madre, y también los modelos de crianza y las situaciones de abuso que podían estar viviendo esos niños, también una medición directa de la nutrición y de la seguridad alimentaria, y los controles y la condición de salud de esos niños. Pero de nuevo, más allá de los indicadores que nosotras pudimos incluir, que son muy discutibles y que pueden y que dependen mucho no solo de las preguntas que tengamos disponibles, sino también de las dimensiones que decida cada país, cada realidad seleccionar. Lo interesante y lo que yo quería destacar es cómo estas encuestas específicas nos permiten encontrarnos con realidades específicas a los tramos etarios, donde el cuidado del embarazo, la lactancia o las prácticas de crianza pueden ser muy relevantes al principio de la vida, en la primera infancia, y hasta la adolescencia, y algunas dimensiones que no están presentes aquí, pero que podían ser muy importantes, el contacto con pares, la relación con amigos, el tiempo libre, que eran muy importantes en la adolescencia, pero que no son tan relevantes en los primeros años de vida. De nuevo, cuando nosotros, esto como les comentaba, es una encuesta longitudinal que tiene 2 olas, en realidad ahora ya está disponible la tercera ola, las variaciones entre indicadores, en el tiempo no son tan relevantes, pero sí encontramos no solamente la presencia muy alta de privaciones en algunas de estas dimensiones no tan tradicionales que incluimos en el caso de prácticas de crianza, en la medición directa de nutrición, y especialmente en el caso de los cuidados del embarazo, donde encontramos algunas privaciones muy importantes. Pasando entonces, espero que ande bastante bien de tiempo, cualquier cosa me avisan, pero quería ahora pasar un poco a contarles cómo habíamos continuado trabajando con este último indicador en la focalización de una política con la que estuvimos trabajando, que se llama Uruguay Crece Contigo, específicamente en su programa de acompañamiento familiar, a partir de este indicador multidimensional que les comentaba recién de privaciones en primera infancia. El programa de acompañamiento familiar es un programa de cercanías que lo que busca es orientar a personas, a mujeres embarazadas y a niños de entre 0, y a las familias de niños entre 0 y 4 años, que estén en una condición de vulnerabilidad sociosanitaria, y esto es bastante importante, que no es solamente social, sino que también se requiere la carencia sanitaria. En esta mirada probablemente más multidimensional de las problemáticas en estos tramos etarios. El objetivo es ese, es el de fortalecer esas capacidades de las familias en el trabajo específicamente en términos de salud, de nutrición y de desarrollo infantil, y en esto también se relacionaba muy fuertemente con nuestro indicador que les comenté recién, porque consideraba específicamente estas dimensiones, y también en esto que les comenté al principio, de fortalecer el acceso a prestaciones y servicios públicos que ya estuvieran desarrollados por parte de la población que tuviera derecho a oficiar de puente entre los pilares ya desarrollados del sistema de protección social y los potenciales beneficiarios de las mismas.
La cuestión es que para ser beneficiario de este programa se requería presentar simultáneamente un riesgo social y un riesgo sanitario, es decir, que ellos habían establecido un listado de problemáticas sociales y sanitarias que les parecía que se requerían atender. Y cuando se advertía esta presencia de alguno de estos dos riesgos, en principio de los dos riesgos de forma simultánea, se realizaba una visita al hogar para evaluar ese nivel de riesgo y determinar si efectivamente se ingresaba al programa o no. La cuestión era que este criterio de focalización, este criterio de acceso, genera aún algunos problemas, en primer lugar, porque requiere de una gran cantidad de información para identificar esa presencia de riesgos, información que no está disponible a simple acceso, es decir, que se requería conocer las situaciones específicas para poder conocer esos riesgos, y lo cual generaba en sí mismo ciertos sesgos, porque eran personas, de sesgos en términos de quiénes eran las personas de las cuales se conocía esa información, y muchas veces los accesos tenían que ver con situaciones específicas que se conocían a partir de policlínicas barriales o de policlínicas locales, a partir del conocimiento de los técnicos y de las oficinas de estos programas en territorio, pero no o de las búsquedas o desembarcos, como se decía, que se hacían en los territorios, pero no había un mecanismo específico de ingreso o de postulación que permitiera hacerlo de forma automática, por decirlo así. Y por otro lado, la forma de selección tampoco permitía ordenar estos potenciales beneficiarios para poder priorizarlos, porque solamente se establecía que tenía que tener riesgo en alguna de las dos dimensiones, pero no se decía que un riesgo fuese, o una dimensión de riesgo fuese más atendible que la otra. Entonces, también desde la oficina de CEPAL en Montevideo, junto con el programa Uruguay Crece Contigo, se construyó un indicador que es un indicador de riesgo sanitario, que permitía empezar a trabajar, que es este indicador que les comento de Arocena y otros autores y otros coautores en el 2018, que lo que buscaba era, a partir de registros administrativos del certificado de nacido vivo, que se completa en el momento del nacimiento del niño, construir un indicador sintético del riesgo de ese niño, y permitir orientar la selección, o por lo menos este primer indicador de riesgo sanitario, con muy bajo costo. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Bien. está muy bien, gracias. Unos días ahí no sabía si era que me estaban haciendo una pregunta o otra cosa. Referencia allí, siga. Bien, entonces este primer indicador lo que hacía era como armar un único indicador de riesgo sanitario que permitiera agrupar algunos de los riesgos estos que ellos planteaban en un primer lugar, y disponer de esta información que está disponible desde el momento del nacimiento como un primer esquema de focalización del programa. La cuestión era que no sabían, porque el certificado de nacido vivo no está pegado con ninguna otra base que permita saber, solamente tiene información sanitaria respecto al nacimiento de los niños, pero no permite conocer información social sobre esos niños y sobre las situaciones a las que están viviendo. Entonces, lo que nosotros nos propusimos junto con el programa fue trabajar en ver cuál era la coincidencia entre este indicador de riesgo sanitario y estos indicadores de privaciones múltiples que habíamos construido previamente con Victoria, ver a quiénes estaban dejando fuera este primer indicador de screening que ellos estaban trabajando, es decir, cuáles eran las personas que efectivamente tenían un riesgo sanitario, pero no tenían un riesgo, tenían un riesgo sanitario, pero no tenían un riesgo social, es decir, que no tenían otras carencias, y que hubieran estado yendo a visitar sin requerir el programa en sí mismo. A la vez, a quienes dejaban afuera, es decir, a quienes tenían riesgo social y sanitario, pero que ellos solamente con este indicador, o estaban en condiciones de privación, pero ellos con este indicador no estaban pudiendo acceder,
y cuáles eran las variables que nosotros podríamos incluir en este certificado de nacido vivo, en estos registros administrativos del momento de nacimiento, de estadísticas vitales, para mejorar esa captación. Y ese es básicamente el ejercicio que les quería mostrar. Este es el mismo el indicador que les mencionaba recién. En naranja y en celeste están establecidos los indicadores que están en los dos casos, en el indicador de riesgo sanitario y en el indicador nuestro de privaciones múltiples, que son, como ven, aquellos asociados a la parte bien sanitaria, del embarazo y del nacimiento. Lo que hicimos fue establecer un punto de corte en nuestro indicador de carencias de privaciones, en un 12%, que es más o menos alrededor del primer decil, que establecía 17.000 niños como población objetivo del programa, que es más que lo que cubren actualmente, pero que permitía identificar correctamente a la población que estábamos buscando. Y lo que hicimos fue estimar estos dos indicadores en nuestra base, no en los registros administrativos, es decir, replicamos el indicador del certificado de nacido vivo en nuestra base, en nuestra encuesta, en la encuesta que teníamos disponible, y nos fijamos a nivel individual la superposición entre estos dos indicadores. Y lo que obtuvimos, tanto mirando a los niños, todos los niños de 0 a 3 años, como aquellos niños de 0 año, que son específicamente los que nacieron en el año, es decir, los que tienen un certificado de nacido recién estrenado, por decirlo de una manera, y nos fijamos la superposición entre estos indicadores. Y como se ve aquí, no sé si ustedes ven el puntero, solamente el 45% de los niños que estaban privados según nuestro indicador de privaciones múltiples, según nuestro indicador de deprivación, digamos, hubiera sido seleccionado también por ese indicador de riesgo sanitario que había construido, que había ensayado el programa a partir de los registros administrativos. Y cuando miramos nosotros construimos estos 4 grupos, aquellos que eran privados por nuestro indicador multidimensional, y no privados por el índice sanitario, los que estaban no privados por el índice multidimensional, pero sí por el sanitario, los que no estaban privados en ninguno de ellos, y los que estaban privados en ambos, y nos fijamos cuáles eran las variables las cuales tenían carencias estos grupos, y básicamente, a ver, los que estaban privados en ambos eran aquellos a los cuales el programa debería de atender, los que estuvieran no privados en el indicador multidimensional, pero sí en el riesgo sanitario, eran personas a las que ellos hubieran accedido para realizar la entrevista, pero que luego no hubieran atendido, y después teníamos este grupo que era el que más nos preocupaba, que eran aquellos que tenían una situación de privación importante, pero que no tenían un indicador de riesgo sanitario. Entonces, lo que encontramos, y que es lo que está marcado ahí, es que, claro, la mayor parte de ese riesgo estaba cubierto por personas que tenían riesgos o que estaban privados en indicadores del hogar, ¿sí? Ese 95% de personas que eran privados multidimensionalmente, pero no a través del índice sanitario, y básicamente gran parte de eso se lo llevaba a la educación de la madre. Entonces, la sugerencia que estuvimos conversando con el equipo del programa en su momento fue la inclusión, en realidad, de la educación de la madre como indicador dentro del certificado de nacido vivo, para poder mejorar este primer screening que tiene el programa a través de estos indicadores que están disponibles casi que al momento, porque se llena digitalmente, entonces ellos podrían acceder muy rápidamente a esa información de nacimientos, identificar este grupo de nacimientos riesgosos, no solamente a través de este indicador sanitario, sino incluyendo esta información de educación de la madre en el certificado de nacido vivo, y así mejorar este primer indicador al cual ir a hacer las entrevistas para acceder al programa. Eso era principalmente lo que les quería comentar de ese ejercicio. Después, finalmente, el programa tuvo como sus idas y vueltas con esos sistemas, y todavía está afinando el proceso de acceder a esa información a tiempo real. La información de educación de la madre ya estaba disponible en el certificado de nacido vivo, pero los médicos no encontraban el valor de completar esa información correctamente, entonces tenía
muchos errores de medida, muchos errores en la forma que era completada. Entonces, se trabajó un montón con el sector de salud para poder mejorar la variable de educación de la madre, y así tener disponible al menos una información que permitiera un primer acercamiento a través de una medida multidimensional que le interesaba específicamente al programa para mejorar sus criterios de ingreso y a quiénes ir a hacer estas primeras entrevistas para el acceso al programa. A modo de cierre y para darles paso a la discusión que me imagino que vendrá ahora, mis grandes como comentarios al final tienen que ver con que es una excelente oportunidad para construir indicadores a nivel individual, que no abundan, digamos, la mayoría de los indicadores sociales que tenemos disponibles son a nivel de hogar, donde nos perdemos un montón de información porque las características de las personas adentro de los hogares son relevantes, la dimensión de género queda completamente licuada dentro de los hogares, la dimensión de las diferencias de las necesidades por tramos etarios también quedan licuadas dentro de los hogares, y aunque existe una correlación a veces fuerte entre estas dimensiones, no siempre es determinante. El tema ahí es cuáles son las dimensiones que van a ir en esos indicadores que permitan medir específicamente las privaciones en infancia y adolescencia, y cómo esos indicadores se van adaptando a las edades y al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes a medida que crecen, y cómo eso se puede indicar con dimensiones específicas los requerimientos de los distintos tramos, etapas de vida de la infancia y de la adolescencia. Y eso requiere de la inclusión de preguntas específicas. Yo vi que lo estuvieron conversando con el DANE y me parece súper interesante y valioso que ya estén en este momento. O la otra alternativa es la elaboración de encuestas regulares, pero específicas a infancia o adolescencia. Por último, mi otra gran pregunta es cómo se relacionan estos indicadores con los mismos mecanismos de focalización de las políticas. A mí me parece como bastante interesante este ejercicio de tener disponibles preguntas simples que estén en los registros administrativos, que permitan un indicador, o sea, si tuviéramos un indicador de pobreza multidimensional grande, pero que pudiéramos tener uno más pequeño, uno más simple, que nos permita un screening rápido a partir de registros administrativos, y luego realizar visitas ya con cierta focalización específica para efectivamente asignar los programas. Y en ese sentido también me parece que este indicador multidimensional más amplio, que contenga un conjunto muy amplio de dimensiones, puede ser adaptado para las necesidades y los objetivos de cada uno de los programas. Entonces, utilizar ciertas preguntas asociadas a vivienda y a condición social, en el caso de programas de vivienda, ciertas variables de educación y de salud, en caso de programas asociadas a familia, o de desarrollo infantil en el caso de programas de desarrollo. Es decir, utilizar un único indicador del cual se puedan como adaptar preguntas para adaptar porciones para la asignación o la focalización en cada uno de los programas. Así que esa era mis distintas ideas. Espero que haya sido clara y que más o menos les sea de utilidad a las cuestiones que estaban tratando de discutir, y quedo completamente a disposición para la conversación que se vaya a dar ahora. Muchas gracias, Mayra. Efectivamente nos dejas con muchos elementos rondando en la cabeza de las discusiones técnicas que ya hemos tenido en este año largo de trabajo, pero también de muchos elementos que tal vez no hemos contemplado aún y que debemos revisar cómo vamos a echar mano. Entonces abrimos la ronda de preguntas o de comentarios de los asistentes. Siéntanse por favor en la libertad de dar la mano para poder hacer sus intervenciones, y vamos otorgando la palabra en orden. Están tímidos.
Dale, Pedro. Hola, pues bueno, empiezo yo. Gracias, Mayra. Digamos que sí es un poco más clarificador tu exposición cuando uno lee solamente los documentos, pues que habíamos consultado previo, porque hay algunos aspectos que de pronto no son tan fáciles de interpretar por sí solos. Sobre lo último, digamos, lo que tú pusiste como consideraciones de cierre, me parece interesante y si te preguntaría si ustedes han avanzado o algo, o en medio, digamos, de este ejercicio que estaba más pensado inicialmente en hacer una propuesta de focalización, también se han adelantado a pensar algo como los siguientes pasos, que sería este mismo tipo de instrumentos, pero pronto como un referente o como un indicador de resultados de estos mismos programas, o como alguna guía para el diseño de programas que tuvieran esta lógica de intervenciones por dimensiones, como para ir al contrario, ya no pensar en el indicador más óptimo a partir de un programa que ya está y pues cómo podría ser la mejor forma de perfeccionar la focalización, digamos que creo que fue lo que tú explicaste, sino hacer al contrario. Con este mismo indicador, si quisiéramos, usted se deseara pensar en algún programa que tuviera la lógica de intervención como está dado el indicador, si crees que sería posible o no. No sé si es un punto en el que ustedes hayan podido ampliar la discusión con el MIES, o si te parece que en este caso podría ser como incluso contraproducente, dada la lógica pues, que se presentó hasta el momento, y de pronto la lectura podría ser otra. Este es un indicador sí o sí, digamos, de focalización, y no sería conveniente tomarlo de pronto como un indicador de seguimiento o de resultados de una serie de programas. Eso, gracias. Tatiana, no sé si preferís que juntemos un conjunto de preguntas o voy respondiendo de a una. Yo creería, como te sientas cómoda, yo creería que cuando tú respondes, de pronto las otras personas que tienen más preguntas en la respuesta que tú des, ya la resuelven y así se van reduciendo el número de manos arriba, o como te sientas cómoda. Entonces voy con la pregunta de Pedro primero y en realidad me parece que hay algunos riesgos en alguna de las cosas cuando construimos indicadores y cuando hacemos política. A ver, en general los gobiernos están muy interesados por mover los indicadores, por reducir los indicadores de privación que sea que definen. Entonces, me parece que una de las grandes ventajas de construir indicadores multidimensionales es que amplía el universo de acción visible que tienen los gobiernos a partir de indicadores internos. Entonces, si nosotros tenemos un indicador que se mueve solamente por ingreso, la tentación de ampliar las transferencias monetarias es muy grande porque vamos a mover el indicador estrella, digamos, de objetivo. Entonces, la inclusión de indicadores multidimensionales permite tener un montón de arenas de desarrollo de política en las cuales ejecutar políticas y mover nuestros indicadores que nos resultan relevantes. ¿Sí? Entonces, los indicadores multidimensionales tienen la oportunidad, presentan la oportunidad de ofrecer al Estado un espacio de visibilización de sus acciones mucho más claro en muchos más ámbitos que aquellos que son los más tradicionales de las políticas sociales a través de las transferencias monetarias o acceso a ingresos. Sin embargo, eso es una tentación en el sentido opuesto también, ¿no? Es una tentación de decir, bueno, hagamos las políticas que mueven estos indicadores una vez que ahora tenemos estos indicadores, o incluyamos las dimensiones que sabemos que podemos mover cuando hacemos política. Entonces, me parece que a veces hay que tener cierto recaudo en cuáles son efectivamente los indicadores de resultado que vamos a tener en nuestras políticas, que no necesariamente son aquellos que después están, y de seguimiento, que no necesariamente son aquellos que después vamos a ver reflejados o incorporar directamente en nuestros indicadores agregados de pobreza multidimensional. Entonces, creo que las políticas deberían en sí mismas tener sus propios indicadores de seguimiento, que sí pueden estar muy asociados a aquellos o relacionados con aquellos indicadores grandes que tenemos a nivel nacional. Creo que sí nos permiten estos indicadores una forma más amplia
seguir los programas que efectivamente estemos haciendo, pero tenemos que tener cuidado en atarlo directamente a ellos, porque a veces nos atamos de mano, o a veces nos tentamos a hacer aquello que solamente mueve el indicador. Lo otro que para mí es importante, especialmente en términos de comunicación de estos indicadores, y en términos de comunicación del Estado, de las políticas sociales, es no solamente la presentación de los indicadores agregados, porque la agregación pasa por un proceso en el cual a veces es difícil entender qué fue concretamente lo que movió al indicador, sino presentar no solo el indicador agregado, sino también cada uno de sus componentes, con la máxima desagregación, o sea, tener ese indicador, pero también tener ese panel de indicadores que permiten como un seguimiento específico de cada una de las áreas. Creo que que en este caso ganamos todos, o sea, ganamos tanto en el indicador, en la construcción de un indicador sintético, como en la posibilidad de un seguimiento de cada uno de los indicadores por separado, para saber cómo cada política afectó cada uno de los indicadores. No sé si respondo tu pregunta, pero fue como que lo que me disparó Capaz que querés como hacerme algún otro comentario y lo ven. No, digamos que sí, estamos de acuerdo, digamos que era más también como para escuchar desde tu punto de vista, tu percepción de esta lógica y esa tentación, como tú dijiste, de tomar el mismo indicador como referente para focalización y para el seguimiento, y después, digamos que viciar algún poco la intervención con solamente el afán de moverlo. Pero listo, no, era más como para escuchar también tu punto de vista desde este tipo de análisis, pero muy bien, gracias por la respuesta. Gracias, Pedro. Gracias, Mayra. Gina. Hola, bueno, creo que no me veo. Así que solo seré, al parecer, voz en esta intervención. Primero, Mayra, muchas gracias por compartirnos la experiencia desde Uruguay, me pareció muy interesante. Escuchándote se me vinieron muchas cosas, de entre esas pues quería ubicarme incluyendo en lo que mencionabas de los indicadores multidimensionales y pues ese aporte. De hecho, me recordaste como algo así, como hacer como un balance scorecard de la política, donde están varios elementos y esos elementos cada uno buscamos identificar cómo contribuye a ese gran logro que a nivel nacional se plantea. Eso me parece interesante porque pues podría ser un elemento a incorporar en la construcción, como de esos indicadores así agregados, pero también teniendo muy claro esos referentes de aporte de los elementos individualizantes. Ya puntualmente quería aterrizar precisamente en el que mencionabas hace poco de educación de la madre, ¿sí? Y también porque lo relacioné con otra política sobre la cual hemos venido trabajando y tiene que ver con la política de cuidado. Y quería preguntarte en ese sentido, si digamos, el preguntar por la educación de la madre o el saber eso en ese momento de tiempo cero, de inicio de la niñez, si tiene que ver con ese ejercicio de los trabajos de cuidado, ¿sí? O si no lo es, entonces también como para conocer esa distinción. Y si está relacionado con el tema de cuidado, si también se indaga de alguna otra manera, si la pareja de la madre, o si efectivamente se la conserva en el momento del nacimiento del bebé, efectivamente tiene algún rol en ese ejercicio del cuidado en la niñez. O sea, digamos como que también es parte de educación. Digamos que me voy a centrar en ese punto donde inicia, como quien dice, el niño, y también en el punto de ese margen que hay entre la salida, ya no soy niño, pero entro a otra etapa de vida, entonces estoy en la adolescencia, juventud, en esa transición, y cómo manejaron, o bueno, cómo ven desde la experiencia de Uruguay ese punto de transición y digamos, el elemento de si no logramos de pronto en esta etapa la superación de esa condición de estar en la pobreza,
si ha habido, digamos, en el caso particular de Uruguay, algunas cosas o aprendizajes alrededor de esa etapa particular de los niños. Entonces, será esas dos mis intervenciones. Gracias. Bueno, Gina, te agradezco un montón tu pregunta ahí desde las sombras, pero te diste como en dos clavos de dos temas como muy álgidos en nuestras discusiones internas. Empiezo con el de educación de la madre y cuidado. Discutimos un montón de por qué estábamos incluyendo la pregunta de educación de la madre, de qué era lo que estábamos incluyendo a través de esa inclusión. Porque la verdad que en sí misma parecería que la educación que tenga la madre por sí sola no tendría por qué estar influyendo en el bienestar del niño. Entonces, a partir como de indagar un poquito en qué era lo que estábamos captando a través de esa variable, básicamente estamos captando dos cosas. La primera es el nivel socioeconómico, es el acceso a ingresos o a bienestar material del hogar. Porque al menos en Uruguay, y tengo la certeza de que Colombia es bastante parecido, la participación laboral de las mujeres está muy asociada a su nivel socioeconómico, y por lo tanto el ingreso al que los hogares está también muy condicionado por el nivel educativo de la madre. Eso como en primer lugar. Una de las primeras cosas que estábamos accediendo a través de esa variable era a una proxy del nivel económico del hogar. Pero también estábamos accediendo, y ahí entra un poquito más la relación que vos estabas estableciendo, a cuál era el capital social o el capital de desarrollo que la madre podía ofrecer, o la calidad de interacción que la madre podía ofrecer en esa interacción de cuidado, y la capacidad de aprendizaje y de contención en términos de conocer y de buscar información y de aplicar esa información al desarrollo de sus hijos, de las madres en esta primera instancia, en los primeros años de vida. Entonces, igual después fue una variable, en este sentido también es una variable muy discutida, o sea, sabemos que la calidad de la interacción entre niños y sus familiares, su madre, está muy mediada por el nivel educativo de la madre. Sin embargo, eso podría no necesariamente ser de esa manera. De hecho, hay un montón de programas actualmente, muchos de ellos muy fomentados desde el BID, de promoción de prácticas de crianza positivas a partir de información que se le da a la madre a través de medios como los mensajes del celular, etcétera, y el seguimiento como más a distancia, especialmente también asociados a la nutrición y básicamente a desarrollo infantil y a prácticas de crianza, que efectivamente permiten mejorar esas interacciones. Entonces el nivel educativo quedaría como un poco más perdido, pero efectivamente como que viene, nuestra intención de inclusión viene como por estos dos lados. De todas maneras, las asociaciones que encontramos entre el nivel educativo de la madre y casi todo el resto de los indicadores, ya sean los test socioemocionales, de desarrollo socioemocional de los niños, los test de desarrollo físico y motor, de motricidad fina y gruesa de los niños, los problemas socioemocionales, externalizados o internalizados, etcétera, están muy asociados al nivel socioeconómico de la madre, al nivel educativo de la madre, y por lo tanto estábamos como captando por ahí un montón de inobservables que no estábamos pudiendo captar por otros lados. Sobre el cuidado y la presencia del padre, la encuesta esta que yo les comentaba tiene un desarrollo muy, muy, muy importante de estas preguntas sobre la presencia, las tareas, cómo se toman las decisiones, etcétera, de madre y padre y de otros adultos que estén en el hogar. Sin embargo, eso nosotros lo podíamos captar en esta encuesta, pero no lo podemos captar en los registros administrativos de estadísticas vitales que les comentaba. Ahí está la educación de la madre, está la educación del padre, pero si la educación de la madre está mal captada, la educación del padre es un desastre. Y eso es porque claramente los sistemas de salud,
los actores del sistema de salud no entienden que esas variables sean significativas y por lo tanto las completan generalmente muy mal. En todo caso, hay un montón de dimensiones más que son relevantes, yo qué sé, el estado de salud de la madre en términos de salud mental de la madre es muy relevante para el desarrollo de los niños chiquitos. Y en eso la estabilidad, también la presencia del padre y el cuidado y la división de tareas es súper relevante. Pero claro, empezar a captar esas cosas son cuestiones que son muy difíciles de medir y que requieren como de espacios específicos para hacerlo, de encuestas específicas, de instrumentos específicos, que se hacen mucho más tediosos en encuestas grandes, como me imagino que las que están pensando para hacer este tipo de mediciones, pero sí son dimensiones relevantes para la aplicación del programa. Y para tener en cuenta cuando empezamos a pensar en una estrategia para infancia y adolescencia, en todo el periodo, pero especialmente capaz en la primera infancia. Y respecto a adolescencia, es muy interesante que hagas la pregunta esta, porque es como nuestro gran debe en Uruguay, creo que es como nuestro punto más flaco. Tenemos un problema muy grande en educación secundaria, de retención y el problema como de desvinculación de adolescentes en el sistema. Una de las cosas que se ha optado por hacer y que ha dado bastante éxito es el seguimiento muy cercano de las inscripciones de los niños que pasan de primaria a secundaria, una inscripción directa y un seguimiento mucho más cercano de esos niños para mantener su asistencia, y a la vez evitar que trabajen y lograr que su inserción laboral sea posterior y sea más segura. En ese caso, una de lo que se ha intentado, les comenté en su momento, de las asignaciones familiares, que la prestación es mayor para los adolescentes que están en secundaria. Sin embargo, el efecto de retención escolar no ha sido bueno, o sea, no ha tenido el impacto que se esperaba. Capaz que tiene que ver con que el monto no es, la prima adicional por adolescencia no es suficiente. También tiene que ver con que el mercado laboral está en un momento de mucho auge y por lo tanto la segunda opción, la otra opción era muy tentadora. Ahora que estamos en un momento de más problemas en términos de mercado laboral, ahí la discusión, o sea, vuelve a estar ese trade-off y ahora capaz que se requiere de más adolescentes, los hogares requieren más de ese trabajo de los adolescentes para poder sostener ingresos, y ahí tenemos como un problema adicional. Pero sí, la transición esa es un momento clave de la vida y la verdad que el pensamiento de políticas específicas para la adolescencia se hace muy, muy, muy relevante, y creo que Uruguay no tiene tanto para ofrecer como ha tenido en otras etapas. Una cosa que sí me parece muy interesante, que capaz que tiene que ver con esa etapa, es Uruguay tenía un índice de embarazo adolescente muy alto, de fecundidad adolescente muy alta, en comparación con su nivel de desarrollo. Y desde el 2017, 18, se ha logrado bajar un montón, asociando con la implementación del implante anticonceptivo, que es un implante que se pone como abajo del brazo, que es hormonal, pero que lo puede aplicar, no tiene que aplicarlo un médico, sino que lo puede aplicar un técnico, que puede ser una enfermera o un técnico sanitario, y a la vez no tiene que ser aplicado con una distancia o sea, puede ser aplicado en el mismo momento de parto, es decir, que se puede salir con el implante puesto luego de haber tenido un hijo, y dura un año con una efectividad muy alta. Y eso realmente ha logrado reducir los embarazos no deseados en adolescentes, que era un tema bastante problemático, y con ello, como nosotros tenemos una fecundidad ya muy baja, la reducción del embarazo adolescente ha logrado una reducción muy importante de la fecundidad global. Así que bueno, eso sí es una de las cuestiones a la que le hemos, que nos ha salido bien, por decir una manera, o donde se ha hace una experiencia interesante,
para conversar o para compartir. Muchas gracias, Mayra. Manuel, Buenas discúlpame, tardes. Gina, ¿querías decir algo más? No, no, Listo. Dale, Manuel. agradecer. Gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias pues, por este espacio. Es muy importante para nuestro país. Tengo dos preguntas. La primera, digamos, con la información y con estos índices, pues son muy eficientes para focalizar poblaciones con ciertas características. Pero digamos, ¿qué podemos hacer para mejorar cómo se recopila esa información cuando hay situaciones repentinas que de pronto la información no alcanza a capturar? Por ejemplo, pues COVID, digamos, es un gran ejemplo de muchas situaciones. O si un familiar perdió el empleo, inmediatamente las variables al interior de su hogar cambian, o un desastre natural o un incendio. Digamos, son situaciones repentinas que hacen que de alguna manera en nuestros sistemas de información esté como la foto del pasado y eso, entre otras cosas, hace que el acceso a servicios sociales tenga barreras, pues porque te van a calificar como eras en el pasado y no por esa situación. Eh, digamos, y la segunda pregunta es sobre, digamos, estos indicadores identifican, digamos, las características que queremos, identificar niños y niñas, pero ¿cómo se verifica en las visitas o ya en el trabajo de campo, digamos, la confiabilidad de esta información? Digamos, estamos en un punto en nuestro país donde, bueno, podemos hacer algunas predicciones, pero ¿cómo ir en territorio para saber o sea, si lo predicen 80%, si lo predicen 90%, digamos, ese tema qué tan importante es en Uruguay, que, digamos, cómo desarrollan, digamos, ese conjunto de visitas? Básicamente eso y de nuevo, mil gracias. Bien, de la primera pregunta, la verdad que no tengo una respuesta. No sé cómo hacer, creo que es un gran desafío que la interacción a tiempo real, la interconexión a tiempo real entre los distintos sistemas de información de los estados es fundamental para eso. Creo que en eso los países desarrollados nos llevan una grandísima ventaja en términos de la información que recaudan y cómo esa información está interconectada entre los distintos subsistemas. Creo que Uruguay no es un buen ejemplo en ese sentido, pero el contar, porque hay un montón de subsistemas, el sistema laboral en general, o de registro de seguridad social en general, o inclusive los registros de salud, tienen un tiempo mucho más rápido que los tiempos generalmente de las políticas sociales, que pasan por visitas, etcétera, que permiten la actualización de esa información de forma mucho más rápida. Entonces, creo que hay una gran... un camino, por lo menos, para recorrer, que tiene que ver con eso, con poder interoperar entre los sistemas y conocer la información a tiempo real, o a tiempo casi real, de las modificaciones que se den, ya sea en empleo, o en situación sanitaria, o en los distintos esquemas que se pueda conocer a partir de los registros administrativos de los distintos sistemas, que no estén pensados directamente o originalmente hayan sido pensados para políticas sociales, pero que puedan interoperar con ellos. Ese es al menos mi primer idea que surge a partir de tu pregunta, pero me parece una pregunta genial y que estaría bueno, creo que nos debemos una discusión mucho más grande para entender cómo avanzar en ese sentido. Y respecto a la segunda, en Uruguay la primera, cuando se implementa el plan de emergencia en el 2006, 2005, y luego el plan de equidad, en el cual están contenidos un montón de estos programas que les comentaba, se realizan visitas relativamente masivas a territorio para comprobar para realizar un test de medios, donde no se pregunta ingresos, sino que se pregunta un montón de variables asociadas a ellas, que
que aproximaban ingresos, es lo que llamamos el índice de carencias críticas en Uruguay. Con ese índice era con el que se ingresaba se ingresa a los distintos programas. Lo que se realizó, nuestra escala no es la escala de Colombia. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes, donde la escala donde no hay accidentes geográficos y donde el acceso a territorio es muy simple, no tiene un costo importante más allá del costo del acceso en sí mismo. Entonces, lo que se hizo fue un conjunto muy amplio de visitas. En este momento se está justo reconsiderando la opción de la visita obligatoria, y se está empezando a pasar, o se está discutiendo el pasaje a un esquema de declaración jurada por parte de los potenciales beneficiarios, y visitas aleatorias de una muestra seleccionada de esos hogares para control, con una muestra lo suficientemente amplia que funcione como control efectivo, pero sin tener el costo de la visita obligatoria para todos los casos. Y de nuevo buscando esta interoperabilidad con los otros sistemas, especialmente con el sistema de seguridad social, para controlar al menos parte de los ingresos, que eso se controla hoy en día, y controlar efectivamente el monto de los ingresos, solamente de la parte formal, o sea, de la parte que está registrada en el sistema de seguridad social. Pero bueno, me parece que esos esquemas, al menos en países como Uruguay, que tienen este esquema territorial relativamente, muy privilegiado, permite este acceso, y a la vez, a mí me parece que es interesante la opción de pasar a este esquema de eliminar esa visita obligatoria para agilizar el proceso de entrega de las prestaciones y no dejar a los hogares como rehenes de una burocracia que es verdad, que permite esa confiabilidad, pero a la vez alarga procesos que los hogares no necesariamente pueden, tiempos que los hogares no necesariamente tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. José Guillermo, no sé si quieres hacer tu pregunta abriendo tu micrófono. Muchas gracias, Tatiana. Sí, no, es que escuchando a la experta María, muchas gracias por esas ilustraciones y la forma en la cual esos logros obtenidos en la política para la niñez y en la reducción de la pobreza en Uruguay, se observa que es fundamental esa política de Estado que se presenta ya en relación con reducir esas brechas y esas inequidades en la franja más joven de la población. Quería preguntar en relación precisamente con si constituye un factor de éxito y de mantenimiento de estos logros el tipo de gobierno que se tiene en Uruguay, o por lo menos el que se tuvo cuando se implementaron estas políticas a principios de la década, a principios de este siglo. Gracias. Una pregunta difícil de contestar porque contrafactual no tenemos, o sea, no tenemos un buen contrafactual para saberlo. Lo que sí lo que sí pasa es que Uruguay tuvo durante 15 años un mismo partido en el gobierno, aún con alternancia interna en el poder, y eso probablemente interna dentro del partido, o sea, fue electo el mismo partido durante 3 periodos consecutivos, que fue el partido político que impulsó todos estos cambios y estas sensibilidades diferentes probablemente, y eso probablemente aseguró la continuidad de este tipo de programas en el tiempo y su afianzamiento. Aun cuando tuvo cambios y profundizaciones o algunas marchas atrases, creo que sí, que el hecho de la continuidad del gobierno, o sea, la continuidad del signo político del gobierno, sin duda, fue un factor muy importante para que este tipo de políticas se afianzaran, y que tampoco fuesen asignadas a un determinado
y se convirtieran en políticas de Estado, que no estuvieran asociadas exclusivamente a un determinado partido, a un determinado gobierno. Sin embargo, en lo que el partido político, o sea, el gobierno cambió de signo en el año pasado, y realmente algunas de las políticas están siendo afectadas, especialmente lo que tiene que ver con las políticas de cuidado. Lo que también implica que el cierto nivel de blindaje legislativo, por lo menos, es imprescindible, y de acuerdo político también, más allá del gobierno que efectivamente impulse las políticas, para lograr el mantenimiento de las mismas en el tiempo. Yo creo que de las políticas que les estuve comentando, en general las asociadas a infancia, y específicamente a primera infancia, generan muchísima empatía y tienen un consenso muy amplio, tanto en la población como a nivel de partidos políticos. Sin embargo, algunas otras políticas han sido modificadas de forma muy sustancial, y creo que aun cuando cierto nivel creo que el hecho de que durante un tiempo largo se hayan aplicado y haya tenido como cierto tiempo para que crecieran y se afianzaran, sí, probablemente fue una gran ventaja. Igual, de todas maneras, no han quedado blindadas a todas ellas, al menos, a los cambios políticos, pero también tiene que ver con el juego de la democracia, ¿no? Es parte de lo que es, y veremos cuáles son las políticas de Estado que se hacen ahora. Vale, Mayra, yo te estoy escuchando como un poco interrumpido, pero no sé si es el internet de acá de la oficina. No sé si alguien tiene más preguntas, no veo manos arriba, entonces yo quisiera hacer las mías. Bueno, realmente la información que efectivamente se manipula tanto con el indicador de pobreza multidimensional como con el sintético, le da a uno como a pensar que no solamente se puede retroalimentar Uruguay Crece Contigo en términos de atención a la primera infancia, sino que seguramente se pueden movilizar otras políticas para que han podido utilizar allá en tu país este indicador. El indicador en sí mismo en primer lugar, fue un ejercicio académico que realizamos con Victoria, y está basado, o está muy apoyado en este trabajo, con esta encuesta específica que trabaja con indicadores con primera infancia. Como Uruguay Crece Contigo es el rector de las políticas de primera infancia, fue nuestro espacio de diálogo evidente, digamos, y fueron con quienes hemos discutido mucho más este indicador. En sí mismo después no ha tenido un desarrollo o una aplicación más allá de este programa, aunque sí es verdad lo que tú decís, de que puede tener un montón de otras aplicaciones. Lo que sí está pasando a nivel de Estado desde hace unos años es la búsqueda de la construcción de un indicador multidimensional a nivel oficial, pero similar al que ustedes ya tienen a nivel agregado, o sea, a nivel de toda la población, donde la mirada específica en infancia no está tan presente. Nosotros que les comenté al principio, habíamos construido un indicador para UNICEF de pobreza multidimensional a nivel de hogares con niños, niñas y adolescentes, que sí había sido muy utilizado por parte de las organizaciones de la sociedad civil y en los diálogos de los consejos de infancia. Pero no en términos de evaluación de política. Ok, yo te quería hacer otra pregunta. Cuando tú hablas de programas de cercanía, yo entiendo que son lo que llamamos en Colombia los programas de acompañamiento familiar, ¿sí? Sí, exactamente. Ok, y digamos, de pronto voy a ser un poco repetitiva con una pregunta o una intención de la pregunta inicial de Pedro, y es, el indicador también permitiría, digamos, en el análisis de sus variables o de sus elementos, entregar información a los programas sobre en qué temas pueden hacer más énfasis que en otros. Sí, en principio sí.
creo que una de las cosas que sucedió, la disponibilidad de información también visibiliza problemáticas que a veces no eran tan claras, ¿sí? Lo que sucedió en Uruguay a partir de la construcción de esta encuesta en particular que les decía, la ENDIS, la encuesta nacional la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, fue que dio la oportunidad para evaluar un montón de dimensiones que no teníamos claras o sobre las que teníamos poca información, específicamente en el caso de prácticas de crianza y de desarrollo infantil, a través de la aplicación de instrumentos de desarrollo infantil específicos, como son el ASQ, el CSL, ahora más recientemente instrumentos de medición de inteligencia, que se llaman WISC o Examiner, o sea, instrumentos psicométricos que en esa encuesta se aplicaron y permitieron conocer a nivel de población la situación en la que estábamos, de la cual antes no teníamos información alguna. Entonces sí, la respuesta es que sí, a medida que tenemos información sabemos de dimensiones en las cuales tendríamos que tener o podríamos tener una injerencia a nivel de programa que no sabíamos que necesitábamos antes, porque no teníamos clara la dimensión del problema. Creo que en el caso de prácticas de crianza fue una situación muy clara donde había una prevalencia muy importante de pautas de crianza autoritarias, de las cuales no teníamos tanta claridad. Sí, la respuesta es que sí. Creo que el hecho de tener información, y en ese sentido me parece que más allá de la implementación, es muy discutible si este tipo de indicadores tienen que estar en indicadores de pobreza multidimensional. Son mucho más contextuales, tal vez. Seguro que son indicadores, en los casos de desarrollo, los indicadores de desarrollo son indicadores que son muy interesantes de afectar, es decir, de tratar de afectar, indicadores como de resultado de los programas, especialmente en aquellos programas de cuidado, programas institucionales. Sin embargo, es discutible si tienen que estar o no en indicadores multidimensionales de pobreza. Ahora, es muy interesante, creo, contar con encuestas representativas a nivel nacional que permitan conocer el estado de esta situación, de estos indicadores, a nivel poblacional. Son encuestas caras, porque son indicadores difíciles de aplicar, porque implican el despliegue de psicomotricistas, psicólogos, que apliquen estos test a nivel en cada hogar, o sea, no se pueden ser aplicados por un encuestador, o requeriría muchísimo entrenamiento, pero arrojan insumos muy interesantes. Tampoco hay que hacerlos todos los años, son cosas que se pueden hacer una vez cada tanto, pero son dimensiones bien interesantes para evaluar. Ok, Mayra. Yo tengo otra pregunta y excúsame si de pronto parto como de algo súper básico. ¿Cuál dirías tú que es la definición de pobreza infantil en Uruguay a la luz de este ejercicio? Uy, no sé si es básico. Creo que es al revés, es muy difícil. No sé si te puedo responder en términos como de de forma completamente clara. Me parece que no existe una definición de pobreza que esté completamente consensuada. Creo que en general nos asociamos, nos identificamos muy claramente con definiciones tradicionales de pobreza, como vivir sin vergüenza en sociedad, o tener los medios para vivir, o sea, con cuestiones como más relacionales de la pobreza, pero creo que probablemente nos debemos una discusión sobre qué entendemos por pobreza en general y en particular por pobreza infantil. No, tienes toda la razón. Efectivamente es lo que hemos vivido también aquí en Colombia y ha sido todo un dilema. Y cuando leíamos en la literatura, incluyendo los documentos que te cuento del observatorio, de unos artículos de la profesora Alicia Canetti, nos dábamos cuenta que efectivamente se trabaja más desde el bienestar infantil que desde una definición de pobreza infantil. Efectivamente, que por eso tenía la inquietud de hacerte la pregunta. Muchas gracias. No. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud?
Supremamente agradecidos, Mayra. Ha sido un espacio maravilloso porque realmente son unas lecciones y unos aprendizajes que al mismo tiempo que uno va aprendiendo, también se va sintiendo como más motivado a seguir indagando y a seguir comprendiendo para poder explorar las diferentes alternativas por las que aquí en el caso de nuestro diseño, tanto de la estrategia como de la medición, digamos, corresponda a la realidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, pero también, digamos, sin ánimo de ir de abarcarlo todo, también queremos ir teniendo unas conquistas importantes al mediano y a largo plazo. No, estoy muy agradecida por la invitación y bueno, quedo a disposición para cualquier otro intercambio. Claro que sí, haces parte de nuestro equipo de expertos internacionales a los que seguramente presentaremos en algún momento un documento borrador de la estrategia y te agradecemos infinitamente tu tiempo y tu dedicación con este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde para todos. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. No olviden diligenciar el listado de asistencia, por favor. Sí, Feliz tarde y una feliz tarde, un feliz día para todos. Chao. gracias. Gracias, buen día. En serio, sale